Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con alegría, con gratitud al Señor que podemos retomar nuestro encuentro, nuestro compromiso de cada día. Esto es creer en sus profetas. El programa dedicado a la búsqueda, a la consulta de la palabra de Dios para encontrar los consejos apropiados, oportunos para situaciones de vida, basados en la experiencia, en el caminar de los héroes, de los personajes de la Biblia, y que hoy nosotros podemos extraer justamente las lecciones que pueden servir para nuestra vida. ¿Y cómo extraemos las lecciones? Directamente de la palabra de Dios y amplificado por el consejo inspirado del Espíritu de profecía. Como siempre, al comenzar nuestro programa, los saludamos con mucho cariño y saludamos también a quien nos acompaña en este programa especial de Creer en sus profetas, el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. También te saludo con respeto, con alegría, porque podemos reencontrarnos como lo hacemos todos los días, sabiendo que tenemos un grupo virtual, ¿no? ¿Cuántos? No sabemos. No sabemos. Pero sabemos que son muchos los que todos los días queremos crecer en la palabra, en el mensaje y en la voluntad de Dios. Por eso hoy nos detenemos en esta búsqueda profunda de las lecciones bíblicas para aplicar a nuestra vida en el capítulo 25 del segundo libro de Crónicas. Justo, pastor. El segundo libro de Crónicas 25 ya nos está introduciendo en el reinado de un nuevo gobernante en el reino de Judá, Amasías. Amasías comenzó bien. Él intentó buscar al Dios de sus padres, al Dios de David, pero tristemente, gradualmente, como ocurre, porque no es de la noche a la mañana, ¿no? Lo hemos mencionado muchas veces, fue apartándose del camino del Señor. Él iba a buscar una alianza con alguien que Dios no estaba de acuerdo. Dios envía a un profeta y le dice, para amonestarlo. Interesante que Amasías le dice, ¿y quién te ha puesto a ti por consejero del rey? Fuera, fuera. ¿No? Más o menos así. No, no quiero recibir tu consejo. Y bueno, rechazó el consejo de Dios a través de su profeta. ¿Qué lección aprendemos de toda esta experiencia? Bien, yo voy a compartir una declaración de Elena de White que contesta a tu pregunta y que tiene que ver con las lecciones que podemos aprender de la experiencia de Amasías.
Los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde instrumento. Hago un paréntesis aquí para decir, Amasías se la agarró con el cartero. Sí. Él era un cartero. Claro. El mensaje se originaba en Dios, no en Amasías. Por eso produce incomodidad, Claro. pero por eso también produce bendición, porque se origina en Dios. Es Dios y no un ser mortal falible quien ha hablado para salvarlos de la ruina. No agrada a la naturaleza humana recibir reprensiones, ni puede el corazón del hombre que no está iluminado por el Espíritu de Dios comprender la necesidad de reprensión o la bendición que ella está destinada a reportarle. No nos agrada recibir reprensiones, por supuesto, pero entonces escuchemos las orientaciones, Claro. porque antes de la reprensión viene una orientación, y si seguimos la orientación, no tendremos la reprensión. Claro. O sea, la reprensión es una segunda instancia para que aprendamos de alguna manera lo que no supimos aprender por medio de la orientación. Continúo. En la medida en que el hombre cede a la tentación y participa del pecado, su mente se entenebrece, se pervierte el sentido moral, se desprecian las amonestaciones de la conciencia y su voz se oye cada vez con menos claridad. O sea, no solamente Dios nos habla a través del profeta, la conciencia, que es la mente, el centro, Claro. donde Dios se conecta con la persona, sigue hablando, sigue hablando. Así que el profeta habló, pero la conciencia seguía hablando. A medida que vamos rechazando la voz de la conciencia, cada vez se hace más débil y llega el momento en que ya no la escuchamos más. Pierde gradualmente el poder de distinguir entre lo correcto y lo erróneo hasta llegar a no tener verdadero sentido de su posición delante de Dios. Tal vez observe la forma de la religión y defienda celosamente sus doctrinas, mientras está destituido de su espíritu. Esta condición está descrita por el testigo fiel, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando el Espíritu de Dios, por sus mensajes de reprensión, declara que tal es la condición de la persona, ella no puede ver que el mensaje sea la verdad. ¿Debe, por lo tanto, rechazar la amonestación? No. O sea, mire, hasta no es problema que estemos mal. Claro. ¿Cómo? Es un problema estar mal. Sí, es su problema estar mal. Pero lo peor no es estar mal. Lo peor es no reconocer que estamos mal. Claro. Lo peor es no escuchar la reprensión de Dios que quiere corregir, que quiere reencauzar y que quiere reencaminar mi vida. Claro, lo ideal es no errar el camino. Pero si erramos el camino, lo ideal es reconocer que erramos para asumir una nueva posición, una nueva postura, para aprovechar esa nueva oportunidad y aplicar ese mensaje a nuestra vida. Me llama la atención, pastor, la forma como Elena White lo presenta, porque realmente, como hemos dicho varias veces, ¿no? Cada palabra es bien escogida, y aquí nos está dando a entender que no importa nuestro sentimiento. La persona puede ser que diga, no siento que esta reprensión sea verdad, no siento que sea de Dios. O sea, no son nuestros sentimientos los que van a determinar si el mensaje es inspirado o no es inspirado. Está en la palabra de Dios, está en el espíritu de profecía. Y entonces dice, aunque ella no pueda ver que el mensaje sea verdad, ¿debe por lo tanto rechazar la amonestación? Simplemente no debe rechazar. Ever, alguna vez, por ejemplo, hemos escuchado alguna noticia, ¿no? de un avión que terminó cayendo y después de analizar todas las cosas resulta que no hubo una situación mecánica o técnica y que simplemente fue un error humano, porque Claro. por el tiempo transcurrido, al piloto le pareció que su criterio era mejor que la orientación del instrumental. Exacto. Entonces, no es lo que a mí me pareció. Hay un instrumental seguro que nunca falla. Es el instrumental de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de la sabiduría, de la trascendencia, de la relevancia de Dios. Entonces es mejor guiarnos por el instrumental que por mi experiencia, que por mis años, que por mi parecer, que por mi punto de vista, que por mis caprichos o que por mi egoísmo. Nada más seguro que guiarnos por el instrumental de Dios.
Y a veces nuestra falta de deseo de querer ver lo que Dios está diciendo o nuestro estado de ánimo, dice, no estoy con ánimo de recibir esto. Así que en otro momento, más o menos esto fue lo que le sucedió a Amasías. ¿Sabes qué? ¿De dónde vienes? No lo sé. Profeta, ¿quién serás tú? No estoy en condiciones de escucharte, ¿no? Así que lárgate. ¿Quieres morir? No, mejor ándate. O sea, como que él no estaba con humor para recibir la reprensión de Dios, ¿no? Esto puede pasarle a un cristiano. Claro, lo más serio no es lo que pasó con Amasías, lo más serio es que a nosotros nos puede pasar lo mismo. Claro. Y la verdad es que la reprensión divina no depende del estado de ánimo del ser humano, ¿no? El Señor está ahí con un claro, escrito está, y entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Claro, si tengo buen ánimo, Señor, gracias, me ayudaste, me salvaste, me pusiste de nuevo mis pies en el camino correcto, yo estaba en bancarrota, el final iba a ser... No depende del estado, depende de lo que Dios tiene para mí. Si lo que Dios tiene para mí es lo mejor, tenemos que agradecer siempre aunque nos duela. Qué bueno, realmente agradecer a Dios, aunque no nos parezca, aunque en ese momento parezca doloroso. Apreciados amigos, es importante. Este mensaje que realmente es contundente de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, nos ayuda a entender la voluntad de Dios. En este momento hacemos un breve paréntesis, recibimos algunas sugerencias importantes y enseguida retornamos. Hola, ¿quieres saber cuál es la importancia del cristiano? Acompáñame en la lectura de esta cita. La importancia del cristiano no depende de la posesión de talentos brillantes, de una cuna eminente o de facultades maravillosas, sino de un corazón limpio, un corazón que purificado y refinado reflejen la imagen de la divinidad. La presencia de aquel que dio su vida por nosotros embellece el alma. Los hombres de oración son los hombres de poder. Serán capacitados para conducir a los pecadores a la cena de bodas del Cordero. Esta cita tú puedes encontrarla en el libro Hijos e Hijas de Dios, escritas por Elena G. de White, y lo puedes adquirir para que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar. También puedes hacerlo buscando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. Y si te gustan las aplicaciones y la tecnología, puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Les ofrecemos todavía, antes de cerrar, un mensaje inspirador. Cuando las instrucciones de Dios no son oídas, necesitamos ser reprendidos, porque esa reprensión que se origina en el corazón de Dios es por amor y tiene un objetivo y un propósito restaurador. En ese caso, yo prefiero el remedio amargo de Dios antes que el veneno dulce del diablo. Ahora vamos a orar. Señor, gracias por tus orientaciones. Perdónanos porque a veces no las seguimos. Gracias por tu reprensión. Perdónanos porque no siempre la interpretamos como amor y no siempre estamos dispuestos a ser consecuentes con esa reprensión. Que la experiencia negativa de Amasías no se repita en nosotros. Que podamos tener un espíritu dócil para percibir tu amor en la reprensión y seguir fielmente tu nueva orientación. Bendice a nuestros amigos, hermanos, la familia, los hijos, sus necesidades. Por favor, oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos con la bendición de Dios el día de mañana. Hasta entonces.